Como recordarás, cuando ocurren terremotos de gran magnitud, se pueden generar tsunamis. Esto fue lo que ocurrió en la zona sur de Chile el año 1960. En esta cápsula aprenderás qué ocurrió en las localidades de Puerto Saavedra y Tolten debido a este gran desastre natural y cómo se están preparando actualmente para un próximo evento. Efectos del terremoto y posterior tsunami de 1960. Puerto Saavedra y Nueva Tolten son localidades actualmente ubicadas en el borde costero de la región de la Araucanía y ambas sufrieron los efectos del terremoto y posterior tsunami del 22 de mayo de 1960. El impacto del tsunami de 1960 en otros países del mundo. El tsunami de 1960 fue originado por un terremoto interplaca que impactó 1000 kilómetros de costa de la macrozona sur y cruzó el Océano Pacífico hasta llegar a las costas de Japón. Se produce el desplazamiento de placas y Puerto Saavedra se hunde en el momento del terremoto y se levanta el fondo oceánico. Al levantarse el fondo oceánico se golpea la columna de agua, generando un tsunami que rápidamente barre con el borde costero cercano y se propaga por todo el Pacífico, impactando incluso Hawái y Japón. El cambio en la desembocadura del río Imperial. Respecto al tsunami, también el tsunami generó una serie de trastornos, o de cambios por lo menos. Es el caso muy patente de lo que pasó en Puerto Saavedra, ¿no? En Puerto Saavedra, la desembocadura fue completamente modificada. La desembocadura del río Imperial estaba en el extremo sur del pueblo y cuando ocurrió el tsunami de 1960 fue tan erosivo que cortó mucho más al norte la desembocadura y por lo tanto el río ya tenía esa salida. El hundimiento de grandes extensiones de terreno que quedaron cubiertos con agua. Físicamente, los impactos más importantes del terremoto y tsunami de 1960 son, primero que nada, la deformación vertical de las costas. Del momento que particularmente gran parte del centro-sur de Chile se hundió algunos metros, eso implicó y tuvo como consecuencia que las mareas más altas de agua salada empezaron a inundar lugares que nunca antes habían inundado y eso afectó directamente el patrimonio de personas, de la gente que tenía propiedades en el borde costero, en zonas bajas. La destrucción de los pueblos y su impacto sobre la sociedad. Al día siguiente del maremoto, que ya estaba todo en el suelo, que era todo un desastre. Yo misma no podía entrar a mi casa, estaba todo en el suelo adentro y puertas bloqueadas, torcidas, qué sé yo. Así es que, bueno, empezó la gente a emigrar. Escuchemos el testimonio de la señora Amanda López, sobreviviente del tsunami de 1960 en Tolten. Era una cosa así como todo esto negro, revuelto. Y nos acordamos de un colegio nuevo que estaban haciendo ahí. Y a la vuelta ahí estaba el colegio, así que ahí nos subimos todos. Y la ola llega y golpea la casa. Como las paredes estaban a ese lado, todo lo que es cerrado, la ola golpeó la casa, pero no la sacó porque era enorme. Y ahí estábamos hincados y veíamos por las ventanas pasar el agua. Por las ventanas que veíamos a los costados de la casa era solamente agua. Entonces el terror que nos dio fue que no sabíamos si íbamos mar adentro o mar afuera. La ola sacó el puente y no teníamos cómo pasar al otro lado. Vino gente del otro lado que pasó por palos así y nos dicen apúrense y arranquen luego porque viene otra ola. La ayuda recibida. Junto a bomberos, carabineros y autoridades, un grupo de holandeses llegó a Tolten para apoyar a los pobladores en las labores de ayuda a los damnificados, rescate de personas y reconstrucción del pueblo. La reconstrucción. Luego del tsunami de 1960, la destrucción fue total y los vecinos tomaron la importante decisión de organizarse y volver a construir su pueblo. Es así como buscaron alejarse de la costa y se instalaron a 4 kilómetros al este, fundándose Nueva Tolten. Un grupo de autoridades y vecinos de Tolten viajaron a Santiago y se entrevistaron con el presidente Jorge Alessandri Rodríguez y el ministro del Interior, Sotero del Río. Se pensó en muchos lugares para instalar el pueblo antes de optar por el lugar actual. Una semana pasaría como máximo.
Ya hay que hacer algo, tenemos que reconstruirnos. Nosotros no hemos muerto, tenemos que volver a ser el pueblo. Tolten era un pueblo histórico y tenía que renacer. Y empezamos a mirar lugares por todos lados donde poder establecernos. Lo más importante era buscar dónde no había llegado el maremoto. Le pedimos al mismo presidente que por favor nos ayudara para salir adelante, porque nuestro propósito era ese. Entonces dijo, no, yo soy ejecutivo, dijo, y voy a mandar al ministro. ¿Qué garantía teníamos? Que no había llegado el maremoto. Y eso era importantísimo. Era una medida en ese momento. Así que ahí los ministros miraron, en un papel hicieron un papel escrito nomás y aquí se funda el pueblo. Actualmente en Tolten Viejo se conservan vestigios del terremoto y tsunami que los destruyó, como por ejemplo el cementerio, la plaza, chimeneas de antiguas casas y los lugares donde se encontraban el registro civil y la oficina de telégrafos. ¿Cómo se están preparando actualmente las localidades de Puerto Saavedra y Tolten? Ambas localidades cuentan con comités de emergencia, los cuales están en constante coordinación con otros organismos y autoridades. Por otra parte, el nuevo hospital de Puerto Saavedra fue construido en la zona alta del pueblo y se han instalado señales de vías de evacuación y zonas seguras. ¿Qué debemos hacer nosotros? El consejo que yo les daría, y que yo creo que ustedes quizás ya me han escuchado antes, no necesitamos una sirena, ni un rayo láser, ni una llamada telefónica. Sencillamente el terremoto es la alerta. El terremoto es el movimiento y el terremoto es el que nos dice que es altamente probable, casi inminente, de que va a llegar un tsunami en pocos minutos si es que me encuentro en el borde costero. Recuerda que los tsunamis son grandes masas de agua que llegan una y otra vez a las costas, cambiando el paisaje natural y cultural y afectando la vida de las personas. Por eso, debes estar preparado junto a tu familia y comunidad.